Buenos días, profesora. Hoy voy a presentar el análisis del caso de Brenda Morena y Lara, conocido como el triple femicidio de Florencio Varela, utilizando los modelos y teorías de comprensión de la violencia revisados en la primera unidad de la asignatura. El objetivo de esta presentación es identificar los distintos tipos de violencia presentes en el caso, relacionarlos con modelos teóricos como el modelo ecológico y la teoría de Joan Galtung y analizar sus implicancias éticas y de derechos humanos. Contextualización del caso. El caso ocurrió en la periferia de Buenos Aires, Argentina. Brenda del Castillo y Morena Berry, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15 años, desaparecieron después de subir a una camioneta con la promesa de asistir a una fiesta. Días después, sus cuerpos fueron encontrados en una vivienda en Florencio Varela, con signos de extrema violencia. Además, el caso generó gran impacto social debido a que el crimen había sido difundido mediante redes sociales privadas y compartido dentro de grupos determinados, lo que amplificó la violencia y la vulneración de la dignidad de las víctimas. Este caso provocó indignación pública y abrió un debate sobre violencia de género, exclusión social, narcotráfico, violencia digital y responsabilidad institucional. Tipos de violencia presentes en el caso. Violencia física o directa. El primer tipo de violencia identificable es la violencia física extrema ejercida contra las víctimas. La Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, que puede provocar lesiones, daño psicológico o muerte. OMS 2002. En este caso, la violencia directa se manifiesta mediante el femicidio y las agresiones sufridas por las jóvenes. Violencia de género. También existe violencia de género porque las víctimas fueron atacadas por su condición de mujeres. Rita Segato plantea que la violencia de género forma parte de estructuras jerárquicas de poder y subordinación que se reproducen socialmente. Segato 2003. Además, Segato sostiene que la violencia sexual funciona como un mecanismo de dominación y restauración del poder masculino. Por lo tanto, el caso refleja cómo el cuerpo de las mujeres puede transformarse en un espacio de control, castigo y violencia. Violencia estructural. Otro elemento presente en el caso es la violencia estructural. Según Joan Galtung, este tipo de violencia aparece cuando las estructuras sociales generan desigualdad, exclusión y limitan el acceso a derechos básicos. Gómez 2017. Los jóvenes vivían en contextos marcados por la pobreza, la exclusión social y la presencia del narcotráfico, factores que aumentan las condiciones de vulnerabilidad. Esto demuestra que la violencia no surge solamente desde los agresores, sino también desde estructuras sociales que abandonan determinados territorios y comunidades. Violencia simbólica y mediática. También se identifica violencia simbólica y mediática. Pierre Bourdieu explica que la violencia simbólica ocurre cuando ciertos discursos o representaciones legitiman desigualdades y dominación social. Vizcarra 2002. En este caso, algunos medios y comentarios en redes sociales reprodujeron prejuicios relacionados con la clase social, el género y el estilo de vida de las víctimas, desviando totalmente la atención de la responsabilidad de los agresores y la gran responsabilidad que tiene el Estado. Violencia digital. Finalmente aparece esta violencia digital debido a la difusión del crimen en redes privadas. La circulación de este tipo de contenido amplifica el daño,
vulnera la dignidad de las víctimas y transforma la violencia en un espectáculo. Además, contribuye a la normalización social de la violencia extrema. Modelos teóricos aplicados. Modelo ecológico o socioecológico. El primer modelo aplicable es el modelo ecológico. Este modelo plantea que la violencia surge por la interacción entre factores individuales, relacionales, comunitarios y sociales. OMS 2002. En este caso, el nivel individual corresponde a los agresores, el nivel relacional a las redes de captación y abuso, el nivel comunitario al entorno de narcotráfico y exclusión, y el nivel social a la desigualdad de género y las fallas institucionales. Este modelo permite comprender que la violencia es un fenómeno multidimensional y no únicamente individual. La teoría de Joan Galtung. También podemos aplicar esta teoría triangular de la violencia de Joan Galtung. Esta teoría distingue tres dimensiones: la violencia directa, violencia estructural y la violencia cultural. La violencia directa corresponde al femicidio. La violencia estructural se relaciona con la pobreza, la exclusión y la ausencia de protección estatal. Y la violencia cultural aparece en discursos sociales y mediáticos que normalizan el machismo o responsabilizan a las víctimas. De esta manera, el caso demuestra que la violencia visible muchas veces es consecuencia de estructuras más profundas e históricas. Enfoque interseccional. El enfoque interseccional también ayuda a comprender este caso. Las víctimas eran mujeres jóvenes, una de ellas menor de edad, solo 15 años, provenientes de sectores vulnerables y expuestas a contextos de riesgo social. Según el enfoque interseccional, las desigualdades de género, edad, clase social y territorio se cruzan entre sí, aumentando la vulnerabilidad frente a la violencia. Por eso, este caso no puede analizarse solamente desde una dimensión individual. Implicancias éticas y de derechos humanos. Desde el enfoque de derechos humanos, este caso representa una grave vulneración del derecho a la vida, a la integridad física y psicológica, a la dignidad humana y al derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. Además, existe una responsabilidad ética y social de evitar discursos que culpabilicen a las víctimas. La violencia mediática y digital también debe analizarse críticamente porque contribuyen a reproducir el daño y contribuyen a la deshumanización. Por lo tanto, el Estado y las instituciones tienen responsabilidad en prevención, protección y acceso a la justicia. Conclusión. Para finalizar, el caso de Brenda, Morena y Lara demuestra que la violencia femicida no puede entenderse únicamente como un acto individual o criminal. Detrás de estos hechos existen desigualdades estructurales, violencia de género, exclusión social, violencia simbólica y fallas institucionales. Los modelos revisados en esta unidad permiten comprender que la violencia es un fenómeno complejo y multidimensional. Por eso, enfrentar estos casos requiere no solo sanción penal, sino también educación, políticas públicas, prevención y una transformación cultural. Gracias. Referencias.